La Revolución Mexicana. Las etapas de la lucha armada, maderismo, constitucionalismo y lucha de facciones. Maderismo. Con el llamado que hizo Madero el 20 de noviembre de 1910 al levantarse en armas, varios sectores de la población, ya predispuestos a rebelarse, se unieron a Madero. Personajes como Zapata, Villa y Orozco, líderes de sus propios movimientos, fueron los que le imprimieron la fuerza necesaria al llamado de Madero. Tratado de Ciudad Juárez y renuncia de Porfirio Díaz. En mayo de 1911, en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que las tropas de Madero habían derrotado a las fuerzas federales, se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, que establecía la renuncia de Porfirio Díaz y que se convocara a elecciones donde muy probablemente ganaría Francisco I. Madero. Sin embargo, líderes como Zapata y Villa tenían objetivos más allá de la simple renuncia de Porfirio Díaz, así que el Tratado de Juárez no detuvo el movimiento de estos grupos rebeldes. El 6 de noviembre de 1911, Madero asume como presidente constitucional. El Plan de Ayala. El 26 de ese mismo mes, Zapata proclama el Plan de Ayala, mediante el cual se desconoce a Madero como presidente por no llevar a cabo la reforma agraria. Muerte de Madero. A pesar de que Madero tuvo ahora que combatir a estos grupos insurgentes, este no fue derrocado por ellos, sino que, a manera de traición, Victoriano Huerta, junto con Bernardo Reyes, Miguel Mondragón y Félix Díaz, realizaron un golpe de estado con apoyo del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson, para terminar con el asesinato de Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1912. Victoriano Huerta asume como presidente, periodo que duró 17 meses y que tuvo como características la militarización del país, la disolución de la Cámara de Diputados, la persecución y el asesinato de opositores, ya fueran diputados liberales o líderes regionales. Con la muerte de Madero, los grupos rebeldes pudieron unir fuerzas por una causa común, que fue la de derrocar a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe. El entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó en marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, que desconocía a Huerta como presidente, se establecía un régimen constitucional y convertía a Carranza en primer jefe del ejército constitucionalista. Las tropas que ahora se formaban contaron con Francisco Villa al frente de la División del Norte. Zapata, sin integrarse plenamente al movimiento, lo apoyó desde el sur, y los generales de Sonora, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se unieron al Plan de Carranza. Derrota de Victoriano Huerta. Con esta unión temporal de movimientos, se logró derrotar al ejército que dirigía Victoriano Huerta con relativa facilidad en julio de 1914. Carranza y la continua lucha de facciones. Un mes después, en agosto de 1914, Venustiano Carranza se convierte en primer jefe constitucionalista del ejército. Sin embargo, esto tampoco detuvo la lucha entre los diferentes movimientos que representaban por un lado Francisco Villa y por el otro Emiliano Zapata. El 1 de octubre de 1914 se integró en la Ciudad de México una comisión tripartita y después se tuvo que realizar el 10 de octubre la Convención de Aguascalientes para tratar de solucionar estas diferencias, en las que se proponía un presidente interino y que ratificara las demandas de Villa y Zapata. Con la negativa de Carranza sobre este acuerdo, Villa y Zapata continuaron la batalla hasta tomar la Ciudad de México, mientras Carranza huía a Veracruz. Para 1915, Carranza, con el apoyo de los ejércitos de Obregón, volvió a tomar la capital, provocando serias derrotas a Villa en el norte y a Zapata en el sur. El Congreso Constituyente y la Constitución de 1917. Con la derrota temporal de las facciones de Emiliano Zapata y Francisco Villa a finales de 1916, Venustiano Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó a un Congreso Constituyente que, a pesar de las grandes diferencias entre los miembros, pudieron acordar y promulgar una constitución. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución de 1917. Los puntos más destacados de la Constitución de 1917. El artículo 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y declara que las tierras y aguas del territorio mexicano y los recursos del subsuelo corresponden a la nación. El artículo 123, que se refiere a la cuestión laboral, donde se establece jornadas máximas de trabajo, salario mínimo, protección a mujeres y menores, participación de los obreros en las utilidades y el derecho a huelgas, entre otros. El artículo 3, referente a la educación, que establece que la educación será una tarea del Estado y será laica, gratuita y obligatoria. Por último, y referente a la forma de gobierno, se decidió establecer un sistema presidencialista con un sistema parlamentario, ya que aún se creía en la necesidad de tener un presidente fuerte. El gobierno de Venustiano Carranza. Antecedentes. Después de promulgar la Constitución de 1917, Venustiano Carranza convocó a elecciones para la presidencia y al Congreso de la Unión, y el 1 de mayo de 1917 se convirtió en el presidente de la nación de acuerdo con sus aspiraciones expresadas en el Plan de Guadalupe. Inicio del gobierno de Carranza. Carranza tenía que enfrentar los retos que la nueva Constitución ordenaba, al mismo tiempo que tenía que disciplinar a las demás facciones que no estaban satisfechas con muchos resultados. Por un lado estaban los villistas y zapatistas que,
aunque derrotados, continuaban en pie de guerra, y por el otro lado, la misma gente de Carranza rivalizaba entre ellos y con el mismo Carranza. Por si no fuera poco, los Estados Unidos amenazaban con una intervención con el pretexto de que sus intereses estaban en riesgo por la inestabilidad política, derrota del zapatismo y del villismo. Dentro de esta lucha interna, el 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado en una emboscada y el 26 de noviembre de ese año, Felipe Ángeles, gran defensor del villismo, es fusilado. Muerte de Carranza. El 26 de abril de 1920, Álvaro Obregón y Pablo González se declararon en contra de Carranza con el plan de Agua Prieta, que desconocía al presidente. Carranza intentó trasladarse a Veracruz, pero el 21 de mayo de 1920, mientras acampaba en Puebla, en la sierra de Tlaxcalantongo, fue asesinado.